Capítulo 3. Robar, matar y destruir. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. En el primer capítulo estuvimos hablando de los atributos que Dios nos delegó y luego estuvimos haciendo un balance acerca de cómo funcionaban esos atributos en nosotros. Pero, ¿por qué es tan difícil? Me gustaría que volvamos por un momento al escenario del Edén, donde Adán estaba desarrollando la tarea que Dios le había delegado. Imagine un día de Adán. Se levantaba contento para ir a trabajar, estaba seguro de que su jefe lo aprobaba y se alegraba con su trabajo. No tenía que golpear la puerta para que su jefe lo atendiera, porque éste paseaba por el jardín del Edén y hablaban con tranquilidad, sin ningún protocolo. Dios le había aclarado muy bien las reglas del juego, de lo que podía y no podía hacer Adán en este jardín. Podía probar de los hermosos árboles el fruto que tenían, pero solo uno le estaba prohibido, el árbol del bien y del mal. Fíjese la proporción. Frente a todo lo que podía, había una sola cosa que no le estaba permitida. Al comienzo de la Biblia, leemos que Adán y Eva andaban desnudos y ninguno de los dos sentía vergüenza. Se sentían libres en este estado y no sentían vergüenza ni culpa. Piense lo que sería su vida si pudiera vivirla sin sentir vergüenza ni culpa por nada. Si pudiera vivir en el perfecto estado que Dios ha preparado para usted y para mí. Sin embargo, entre todos los animales estaba la serpiente, que era muy astuta, no precisamente para el bien, sino para mentir y engañar. Se acercó a la mujer y comenzó a hablar con ella. Lo primero que le presentó fue una mentira. ¿Así que Dios les había dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Veamos cómo se maneja el diablo. En primer lugar, a un límite particular lo presenta como una prohibición total. No poder comer de ningún árbol. En segundo, la astucia del diablo es sembrar la duda. Sugiere que Dios ha mentido y además tienta a la mujer con el poder ser como Dios. El diablo les dice, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y entonces serán como Dios. Aquí aparece la primera distorsión o perversión de un atributo, en este caso, el poder. Dios había dicho, no comas del fruto de ese árbol. Al imponerle este mandato, Dios reconoce al ser humano como responsable de sus actos. Al mismo tiempo, afirma su soberanía sobre él y le exige guardar los límites dispuestos por Dios. En otras palabras, a reconocer que es hombre y no Dios. Al seducir a Adán y a Eva con un poder mayor que el que tenían como seres humanos, el diablo les hizo perder el poder natural y legítimo que Dios les había dado en la creación. Aquí aparece la distorsión del atributo original de poder. Entonces Eva comió del fruto prohibido y como generalmente para pecar buscamos a alguien más, ella convenció a su esposo. Al comer, a ambos se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces tuvieron vergüenza. El sentir vergüenza es tan antiguo como el mundo. Lo que Satanás robó. ¿Qué fue lo que Satanás le robó a Adán y a Eva? Lo primero fue la inocencia, la pureza que tenían originalmente. Les robó la relación de armonía e intimidad que tenían con Dios y entre ellos. Las relaciones entre el hombre y la mujer fueron afectadas porque comenzaron a echarse la culpa. Quedó afectada la relación con Dios porque tuvieron miedo y se ocultaron de Él. El diablo mató la confianza original que Dios había puesto en ellos y que ellos habían puesto en Dios.
porque al obedecer al diablo pusieron su confianza en él y le dieron poder, autoridad, dominio y la posibilidad de gobernarlos. Adán y Eva perdieron autoridad, perdieron la intimidad que tenían entre ellos y con Dios, y aumentó la maldad en la tierra. Fue el inicio de la rebelión humana, porque se rebelaron contra las órdenes de Dios. Perdieron los atributos de poder, gobierno, dominio, posesión, porque fueron echados del jardín del Edén, que era un lugar protegido, y arrojados a la tierra. Seguramente frente a esa inmensidad sintieron un gran desamparo. Hasta que apareció la serpiente, Adán y Eva colaboraban en la tarea de la vida. Después de la tentación, cada uno jugó su propio partido. Cambiaron la cooperación por el individualismo. Adán dijo: la mujer que me diste por compañera tuvo la culpa. La mujer dijo: la serpiente me engañó. Piensa en la dimensión que adquiere todo esto en nuestra vida, cuando elegimos obedecer a Satanás en lugar de Dios. Oh, perdónanos, Señor, por nuestra ceguera al no reconocer la profundidad y el impacto de nuestras decisiones. Lo que el diablo nos quitó. Me gustaría que pensáramos en 3 cosas que Dios dice que el diablo vino a hacer: robar, destruir y matar. Miremos estas acciones en relación con las consecuencias que tuvo sobre nuestra vida el responder a la tentación que el diablo presentó en el principio. Juan era un muchacho muy sonriente. En su adolescencia tardía, una persona mayor que influenció su vida le dijo: no debes reírte todo el tiempo, tienes que ser más serio. Desde ese momento se puso serio y ahora siente una tristeza grande por lo que perdió. El diablo quiso robarle esa característica de su persona, la alegría. Estoy segura de que todos hemos escuchado la frase: esto destruyó mi autoestima. Las personas y las experiencias que afectaron nuestra autoimagen fueron situaciones y personas que el enemigo usó para destruir su vida. No siempre el matar se refiere a perder la vida. También se matan las ilusiones, las esperanzas, los deseos, y esto nunca viene de parte de Dios para nuestra vida. Con aquella tentación que la serpiente hizo a Adán y a Eva, también se desató la ambición desmedida de conocer lo desconocido. ¿Cuánta gente prefiere las cosas ocultas en lugar de la verdad de Dios? Una alumna me contó el siguiente testimonio. Cuando era soltera tiraba las cartas, en lo que al principio era una diversión social, un juego. Tomé la idea de una revista que decía: sea el centro de atención en una reunión social, haga algo divertido. Pero luego se convirtió en algo serio. Algunas personas me preguntaban sobre su futuro y a mí me parecía fascinante adivinar y responderles. El enemigo tentó y sedujo a esta mujer para que buscara las cosas ocultas y descubriera lo desconocido para las personas. Esta mujer se involucró cada vez más en tirar las cartas y adivinar. Eso fue un instrumento para su destrucción y la llevó a enfriarse en la fe. Sutilmente esto que la divertía la fue alejando de Dios y de su propósito para la vida. Otro problema que se instaló en la tierra fue la dificultad de reconocer los límites y vivir dentro de ellos. Generalmente estamos tratando de mover los límites, de correrlos un poco más allá. No necesitamos ser adultos para tener esta conducta. Lo vemos cada día en los niños que lo practican a diario. La rebelión entró en cada persona. Todas las relaciones se vieron afectadas con la entrada del pecado. En primer lugar, se rompió la relación con Dios. También se vio afectada la relación del hombre consigo mismo, porque al nacer la rebelión, el corazón del hombre comenzó a endurecerse. Estaba orando con Andrea por un problema en su matrimonio y en un momento de la oración ella me dijo: no quiero ser vulnerable. Las heridas de la vida le habían endurecido el corazón y ella no quería ser vulnerable a nada, ni siquiera quería perder el poder que tenía sobre su marido.
Quería hacer las cosas a su manera, pero no sabía dejar actuar a Dios. La relación entre los seres humanos se vio afectada, y es algo que diariamente vemos y sufrimos en nuestra vida y en la sociedad. No sabemos vivir en armonía, hasta la naturaleza se vio afectada. En Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19 dice así: Ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres y en tierra te convertirás. En síntesis, el plan original de Dios para nuestra vida se ve amenazado de robo, destrucción, enfermedad, muerte por la acción sutil que el enemigo de Dios quiere hacer en nuestras vidas. Si en el capítulo 1 veíamos un espejo de lo que fue el plan original de Dios para nuestra vida, hoy estamos viendo cómo es un espejo lo que el diablo quiere hacer con ella. Es lo mismo que viene haciendo desde que quiso ser igual a Dios, y parece que no se cansa en este trabajo de robar, destruir y matar. ¿No le duele esto? A mí sí, me duele mucho, porque a diario puedo ver vidas que han sido destruidas, robadas, lastimadas, vidas donde se han matado deseos, proyectos, sueños, por darle autoridad, gobierno, dominio y poder al diablo. Para pensar y orar, repasen nuevamente su vida y piense en una cosa, situación o relación que le haya sido robada, destruida o matada por haber seguido las sugerencias del diablo en lugar de seguir las órdenes de Dios. Confiese al Señor lo que perdió. Arrepiéntase de haberle dado autoridad al diablo en lugar de Dios. Si hubo en usted una actitud de rebeldía, pídale perdón al Señor. Reciba el perdón del Señor. Recupere su autoridad, la que el Señor le dio cuando lo creó, y reclame en el nombre de Jesús lo que el diablo quiso destruir, robar o matar. Oración. Señor, te doy gracias porque has traído nuevamente luz a mi vida y has abierto mis ojos espirituales para ver lo que el enemigo intenta hacer. Te doy gracias por la autoridad que me has dado y porque me das la capacidad de elegir. Dame cada día una porción nueva de tu gracia y de tu verdad para poder discernir las obras del mal y apartarme de ellas. Gracias, Señor, porque a pesar de mis caídas no te cansas de perdonarme y de amarme. Te amo, Jesús. Amén. Capítulo 4. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Hebreos 2, versículo 14 y 15. Mi peor mal fue odiar a mi papá por todo lo que pasamos mis hermanos y yo cuando éramos pequeños. No podía perdonarlo. Parecía que iba a morir con esa falta de perdón. Pero Dios sabe cómo hacer las cosas. Mi padre sufrió un infarto cardiorrespiratorio hace unos meses. Cuando lo llevaron al hospital, mi hermano vino a buscarme a mi casa. Fui con él a verlo siempre pensando que había prometido no perdonarlo jamás. Sin embargo, cuando lo vi tendido en esa cama, pedí a Dios que me permitiera estar con él un tiempo, que no se lo llevara todavía porque había muchas cosas pendientes entre nosotros. Me di cuenta que a pesar de lo que había sufrido, lo quería muchísimo y no quería perderlo. Dios me dio una nueva oportunidad y hoy disfruto de otra calidad de vida con mi papá. Lo cuido y me permito quererlo y honrarlo tanto a él como a mi madre y a toda mi familia.
Con la ayuda de Dios estamos venciendo la falta de amor en nuestro hogar. El Espíritu Santo tiene el trabajo de sacar a la luz lo oculto, a fin de deshacer las obras del diablo. En este testimonio vemos que el amor natural en una familia estaba tapado por la falta de perdón. Gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, porque trae libertad. Este testimonio es de uno de mis alumnos y en los cursos siempre tengo la oportunidad de comprobar la manera en que Jesucristo triunfa sobre lo que el diablo quiere robar, matar y destruir en nuestra vida. El siguiente es otro de estos testimonios. Mi abuelo era ruso, vivía cerca de un río. Cuando era pequeñito solía jugar cerca del río. Una tarde vio a un hombre pescando. Se acercó y le preguntó si había pescado mucho. Ese día la pesca no había sido buena, solo había mojarritas. El hombre se dio vuelta furioso, miró a mi abuelo y le dijo: que el trigo de tu papa sea tan escaso como estos pescados. Mi bisabuelo nunca pudo cosechar trigo y todo lo que plantó lo perdió. Mis abuelos tenían campos, pero el trigo no nacía y si nacía no les producía nada. Y a los que vivíamos en la ciudad el dinero se nos esfumaba como si no tuviéramos nada. Esta era la maldición que pesaba sobre mi familia, pero gracias a Dios fue rota y llevada muy lejos. Cuando oramos sentí como un río sobre mí y comencé a llorar y a orar. Las palabras fluían de mi boca. Me sentí bendecida. Cuando salí del curso y hablé con mi mamá para contarle lo ocurrido, ella me dijo: hija, ¿recuerdas a qué hora fue? Cuando se lo dije, se quedó un momento en silencio y luego me dijo: a esa hora yo estaba planchando y sentí una batalla interior muy fuerte. Comencé a orar y vi de qué manera se deshacía la sombra negra que me cubría, y luego sentí el cuerpo más liviano, como si me hubieran sacado un gran peso. Después comencé a ver más claro, con más brillo, como si me hubieran sacado los lentes oscuros. Esta familia deshizo el poder de aquella maldición. Dejó de creer que su destino era ser pobres. Desde entonces comenzó a escribir el fruto de su trabajo y a recibir. En los dos testimonios vemos de qué manera la acción sutil del enemigo nos debilita, pero a la vez también vimos que el Espíritu de Dios no deja de hacer su obra para quitarnos la venda de los ojos y para que Jesús deshaga las obras del diablo. En este proceso de sacar la venda de los ojos y recuperar lo perdido, hay varios elementos a tener en cuenta y los mencionaremos a continuación. Abrir los ojos. Una de las obras que hace Satanás, el enemigo de Dios, es volvernos ciegos a cosas que quizás son obvias para los demás. Por ejemplo, no somos conscientes de que nuestras malas contestaciones dañan a los demás. No nos damos cuenta de que llevamos cargas que no debemos llevar. No vemos que estamos sufriendo cuando en realidad podríamos evitar ese sufrimiento. Una verdad básica es que solo podemos cambiar lo que vemos. En otras palabras, mientras eso que nos sucede en el nivel de la conciencia es algo que no vemos y no podemos hacer nada. Sin embargo, ver no es suficiente. Yo puedo ver que trato mal a una persona, pero eso solo no cambia las cosas. Hay otro aspecto en este proceso, que es el arrepentimiento. Arrepentirnos. Si no nos arrepentimos de las cosas que hacemos mal, que pensamos mal, que administramos mal, no habrá cambios. Arrepentirse significa un cambio de actitud, es decir, una vez que veo mi situación, debo elegir moverme desde el lugar que me producía dolor y enfermedad hacia otro lugar de salud. Si no me arrepiento de mi condición, no podré comenzar el camino para recuperar la salud y quitar la autoridad a aquello que está oprimiendo mi vida. Durante un retiro, Patricia se dio cuenta que ella tenía la misma actitud de su papá. Al padre le gustaba seducir a las mujeres y ella también sentía la necesidad de seducir a los hombres.
No les importaba si los retenía o no, pero no podía dejar de seducirlos. Cuando comenzamos a orar y ella decidió arrepentirse de esa conducta, empezó una fuerte lucha espiritual. Solo cuando pudo arrepentirse y entregar esa conducta al Señor, esa actitud de pecado que la dominaba perdió poder y ella cambió de conducta. Perdonar. Como vimos en el primer testimonio de este capítulo, Dios deshace las obras del enemigo a través del perdón. La falta de perdón nos esclaviza, nos detiene en la vida y hace que nuestro ser interior se llene de enojo, de amargura, de dolor. Estas emociones traen como consecuencia la enfermedad, pero la Biblia enseña que el perdón es la llave para nuestra liberación, para nuestra salud, para nuestro bienestar. Un día, cuando llegué a la iglesia donde dictaba uno de mis cursos, el pastor de la iglesia me pidió que orara por su señora, María Luisa, a quien le habían detectado un nódulo maligno en una mama y debía ser operada. Comenzamos a conversar y a María Luisa le vino un recuerdo. Recordó que su familia estaba dividida a causa de un cuñado que practicaba la brujería y había separado a toda la familia. Además, el cuñado había maldecido a toda la familia. Oramos rompiendo la maldición y después le dije a María Luisa que debía perdonar a su cuñado. No puedo, me decía, no puedo. Le dije que tenía que hacerlo por obediencia a Dios y finalmente logró perdonar a su cuñado. Cuando volvió al médico para que le diera fecha de la cirugía, el médico se disculpó y le dijo: no sé por qué te molestamos tanto, porque en la mama no hay nada. La sanidad de María Luisa vino cuando pudo perdonar las ofensas. Cambiar nuestra conducta. Los lugares que todavía no hemos abierto para que entre en ellos la luz de Dios son lugares oscuros en nuestro interior. Son áreas que están atadas por las obras del diablo, la destrucción, la muerte. Esta situación nos roba la vida. Cuando Dios arroja luz y abrimos los ojos, nuestra conducta tiene que cambiar. Debe haber una decisión nueva de abrirnos a construir cosas nuevas, a aceptar nuevas oportunidades para nuestra vida. Cuando la Biblia nos habla de que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, esto no ocurre como algo mágico, sino como fruto de un esfuerzo. Dejemos entrar la luz de Cristo a nuestra vida y entonces podemos seguir las indicaciones del Señor. Por ejemplo, el que robaba, deje de robar. O hablemos con palabras amables que edifiquen a la comunidad. Estos comportamientos implican una responsabilidad personal, un querer cambiar. Necesitamos cambiar nuestras conductas y viejos hábitos por conductas nuevas que nos lleven a la vida y a ponerlas en acción. Cosecharemos así la vida. Hacer morir las viejas conductas. Cuando tuvimos un encuentro personal con Jesús para pedir perdón por nuestros pecados y pedirle que sea el dueño de nuestra vida, hicimos una decisión y nos apropiamos del significado personal de la muerte de Jesús en la cruz, ocurrida hace más de 2000 años. Algo similar ocurre con este proceso de traer a la cruz cada una de las obras del enemigo en mi vida y apropiarme de lo que ya fue hecho por Cristo en la cruz. Para que esto sea una realidad, debo desear profundamente que Jesús deshaga las obras del diablo y debo tomar las decisiones para el cambio. Traigamos a la cruz de Cristo las viejas conductas para que mueran. Las viejas conductas tienen que morir para que nazcan las nuevas. La palabra dice que la luz no puede convivir con las tinieblas. Es decir, que un viejo hábito malo no puede convivir con uno nuevo. Sin embargo, quiero dejar algo en claro. En el proceso de transformación de un hábito viejo por uno nuevo, puede haber en algún momento un retroceso o una recaída. Esto no significa volver atrás completamente, sino que debemos seguir practicando con la conducta nueva hasta que se vuelva algo tan natural en nosotros que hasta
nos olvidemos de cómo éramos antes. En este proceso de reemplazar viejos hábitos por conductas nuevas, la Iglesia y sus grupos de oración pueden ayudar enormemente. Allí aprendemos la voluntad de Dios revelada en su palabra, confesamos nuestras debilidades y recibimos el ejemplo y el consejo de otras personas más maduras en la fe. Los síntomas. Estoy pensando en usted, mi querido lector o lectora. Me estoy preguntando si ha podido captar plenamente el significado profundo de la palabra de Dios cuando habla de deshacer las obras del enemigo. Quizás siente que necesita más explicaciones. Me gustaría darle algunos síntomas, no para crearle culpa, sino con el propósito de mostrarle un camino para la liberación. Últimamente estoy llevando a mis cursos una silla de juguete que pongo a la vista de todos. Luego pregunto a los alumnos qué creen que significa y ellos dan varias sugerencias. Descanso, nuestra vida, etc. En realidad la llevo para ilustrar el lugar que Dios debe ocupar en nuestra vida, el trono de Dios. La palabra dice que el Señor vino a vivir y a hacer su morada en nosotros. Muchas veces Dios está sentado allí, ocupa el trono, pero con frecuencia, una a una, vamos sentando a otras cosas y hacemos que la presencia de Dios se vaya deslizando. Por ejemplo, cuando nos negamos a perdonar, esas distorsiones en nuestro pensamiento se sientan allí y nos controlan. Esta situación provoca aridez y sequedad espiritual. Sentimos esa sequedad en nuestro interior, como que las cosas no fluyen de la manera que deberían fluir o como alguna vez fluyeron. ¿Qué cosas pueden secarse o volverse áridas en nuestra vida? Las relaciones con las personas, el servicio a Dios, las ilusiones y los sueños, nuestro trabajo, las ganas, el ánimo. ¿Por qué nos secamos? Porque permitimos que las peleas, las enemistades, la envidia, la amargura, el rencor, el dolor, las situaciones sin resolver que seguimos arrastrando, el vivir permanentemente en el pasado, los duelos sin elaborar, los abusos físicos, emocionales y sexuales se sienten en el lugar que debería ocupar Dios en nuestra vida. Esas cosas, y no Dios, terminan controlando nuestra manera de pensar y de vivir. Hay opciones. Pensemos en Noemí, una mujer que se menciona en la Biblia en el libro de Ruth. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a acompañarla, no le insistió más y así las dos siguieron su camino hasta que llegaron a Belén. Cuando entraron en Belén, hubo un gran revuelo en todo el pueblo. Las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Pero ella les respondía, ya no me llamen Noemí, llámeme Mara, porque el Dios Todopoderoso me ha llenado de amargura. Ruth capítulo 1, versículo 18 al 20. Aquella mujer había perdido a su esposo y a sus hijos. Este es un dolor muy grande sin duda, y Noemí permitió que ese dolor se convirtiera en amargura, al punto que decidió cambiar su nombre. Noemí significa dulzura, Mara significa amargura. Ella permitió que la sensación de muerte inundara todo su ser y no pudo sobreponerse a ese dolor tan grande. No pudo elaborar su duelo. En cambio, María, la madre de Jesús, tuvo una actitud diferente y decidió enfrentar la sociedad con su embarazo, aunque fuera criticada y acusada. Ser madre soltera en la época de María era algo deshonroso, nunca era pasado por alto. Seguramente María tendría que cargar con la duda de las personas alrededor de ella, acerca de quién era en realidad el padre del hijo que llevaba dentro. Solo Dios, ella y después José sabían que ella estaba embarazada sin haber cometido ningún pecado. No son realmente las situaciones de la vida las que secan nuestro interior, sino la conclusión que sacamos de cada situación vivida.
Ayer estaba mirando en un noticiero un reportaje a una adolescente que había sido violada en la calle por un abusador sexual. A partir de su experiencia, ella y su familia organizaron una asociación para ayudar a las víctimas de abuso sexual. La joven les decía a las personas que estaban en la misma situación que ella, que no permitieran que esa situación dolorosa, que había durado 1 hora, les definiera toda la vida. Esta mujer seguía ocupándose de las consecuencias de aquel hecho, pero en lugar de permitir que el suceso la secara, luchó para seguir eligiendo la vida y además decidió ayudar a otras personas en su misma situación. Nosotros, que somos hijos e hijas de Dios, contamos con el poder de aquel que vino para deshacer las obras del diablo y para crear cosas nuevas para nuestro bien y el de otros. Una vida abundante. De cada experiencia que vivimos sacamos conclusiones y la suma de estas conclusiones, junto con lo que hemos recibido de nuestros padres, conforma nuestra idea de la vida. Entonces, aquí cabe preguntarnos, ¿qué es la vida para cada uno de nosotros? ¿Es algo que vale la pena vivir abundantemente o algo que hay que sufrir? Quiero decirte que para nosotros, los cristianos, la vida que Jesús vino a traer es una vida abundante, plena, y para darnos esa vida murió en la cruz. Si usted no está viviendo una vida fértil, que traiga fruto, una vida en abundancia, significa que alguna obra del diablo debe ser deshecha en su persona. Para poder experimentar abundantemente la obra de Dios en nuestra vida, debemos recordar ciertas verdades de Dios. Seguir las instrucciones de Dios, conocer la palabra de Dios acerca de lo que Él nos pide, conocer las reglas que están expresadas en las Escrituras. Lea, por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 17 y luego capítulo 5 al versículo 5. Si no conoce la Biblia, pida a algún cristiano que le ayude a encontrar esta carta del apóstol Pablo. Dios nos llama a vivir en la comunidad de la fe, un grupo donde seamos edificados en la palabra, donde podamos alabar a Dios. La alabanza y la adoración a Dios hacen huir al enemigo. 2. Creer en la promesa de Dios. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo. Libro 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. San Juan, capítulo 10, versículo 10. Es decir, creerle a Dios además de creer en Dios. 3. Asumir la responsabilidad personal. Ver, arrepentirnos, perdonar, cambiar de conducta. 4. Hacer nuestra elección. En tiempos de presión, de ansiedad, de depresión o sequedad, procuremos no quedarnos solos. Más bien busquemos acercarnos a la gente de Dios, especialmente a aquellos que alaban a Dios. Decídase a pedirle a Dios que use su poder para deshacer las obras del enemigo en su vida. Para pensar y orar. Piense en las áreas secas en su vida y en lo que seguramente el diablo quiso deshacer en ellas. Si no puede identificarlas claramente, ore para que el Espíritu Santo ilumine esas áreas con su verdad, para que usted pueda ver. Arrepiéntase de haber permitido al diablo entrar en ese lugar. Perdone lo que tenga que ser perdonado. Incluso perdónese a usted mismo por haber permitido situaciones que le hacían daño. Acepte la verdad y declare la palabra, que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Pídale a Dios, a Jesús, que deshaga las obras del diablo en su vida. Dé gracias a Dios por lo que hace en su vida. Comprométase delante de Dios a abandonar los viejos hábitos y reemplazarlos por conductas nuevas, acordes a su palabra. Oración. Señor, hoy vengo a ti reconociendo que le he permitido al enemigo que hiciera su obra en mi vida, pero yo creo y declaro tu palabra y me afirmo en que Jesús vino a deshacer las obras que el diablo hizo en mi vida. Menciónelas. Por mi parte, perdono a
y mencione cada nombre en voz alta. Llevo a la cruz mi amargura, mi dolor, mi angustia, y te pido que me llenes con la vida de la resurrección de Jesús y me enseñes a vivir una vida en abundancia. En el nombre y la victoria de Jesús. Amén.